glorioso. Buenas tardes, mi hermano. Qué bueno estar juntos nuevamente, Carlos. Así mismo, mi hermano. No sé tú, pero yo llevo 16 shots en el día de hoy. Así que ya este está casi que no le queda. Así que me vengo con la agüita porque si no, voy a estar trepando paredes prontamente. Ay, señor, no, yo estoy bastante moderado. Me imagino yo que será nada más que la quinta taza. Ay, Ay, señor. realmente Dios es bueno y uno se ríe, pero el realmente estar vivo es una bendición. Realmente una bendición cuando tanta gente, ¿sabe?, que ha tenido en estos últimos días desastres naturales, Ujú. que a lo mejor no están vivos. Realmente damos gracias que Dios nos permite un día más para poder cumplir lo que vamos a estar hablando hoy, porque realmente el tema de hoy a mí me encanta mucho. A mí me encanta, yo quiero que entremos, pero cuéntame, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué has hecho? Mira, ¿qué es lo que no he hecho este? Tuviste en una conferencia, estuvimos hablando, ¿sabes? Eso estuvo de maravilla. Estuve en una conferencia de iglesias intencionales y estuve 3 días, así que puedo estar grabando 5 programas sobre eso, pero el tema era cómo alcanzar la oveja perdida, o sea, intencionales en buscar al que no está adentro de la iglesia. Eso me gusta. Espectacular. Y el énfasis era en que a veces toda la programación nuestra es más que nada para satisfacer a los que están adentro, para mantenerlos contentos, para etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos perdido el enfoque y tenemos que volver a recuperarlo, de ser más intencionales. Y eso no significa que hay que desatender al que está dentro, pero Ujú. sí que hay que volver a enfocarse en la misión. Eso fue, la conferencia fue fenomenal. En la iglesia donde participo estamos lanzando una iglesia hispana. Estamos teniendo cultos una vez por mes por ahora. Y ayer, en el segundo o tercer culto que hemos hecho, había como 65, 70 personas, así que fue muy, muy alentador la Wow. respuesta de la gente, el interés de la gente. Así que muy, muy contentos, pero también sabemos que cuando empecemos a hacerlo todos los domingos, esos números van a estar aumentando y la pregunta es si estamos preparados para poder atender a la cantidad de gente que va a venir, ¿no? Así que, pero muy, muy bien por eso. Estoy haciendo algunas sesiones de coaching. Estuve trabajando, preparando algunos recursos. Por ejemplo, esta tarde preparé un recurso de cómo hacer una evaluación completa de un culto, de un servicio, desde la manera en que lo hemos preparado, programado, la manera en que lo hemos promocionado, hasta después de 12 o 13 puntos, llegamos al final, cómo estamos dejando las instalaciones, si las dejamos mejor que las encontramos o no, porque mucha de nuestra gente no está en edificio propio, así que Ujú. parte de nuestro testimonio cristiano es dejar las cosas impecables. Así que fue muy contento, me encanta crear ese tipo de cosas. Estoy ahora creando un formulario bastante complicado, porque tú sabes que yo soy complicado, es cómo evaluar sermones. Así que la idea es que a los predicadores que estoy entrenando, no tanto que yo los evalúe, sino darles ese formulario para que ellos se autoevalúen. Evalúen. Y entonces, ¿cuáles son las 400 preguntas que hay que hacerse? Ay, mi hermano, yo te conozco. Pero realmente eso es algo que yo digo que te conozco, pero es parte de quién tú eres. Yo creo que eso va conectado con lo que hablamos de hoy, que es cada uno de nosotros tiene un propósito específico por el cual Dios nos creó. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo era joven, pues ella pues tenía su profesión, o sea, de maestra, pero el deseo de ella, yo en aquel momento no lo entendía, pero ella siempre estaba metida en la cocina. Y yo,
pero si tú eres una maestra, o sea, ¿qué tú haces metida en la cocina? Pero te digo, yo chiquito, estoy hablando 4, 5, 6, 7 años. Y cuando eran las conferencias de las mujeres, pues mi mamá era la primera que llegaba. Y yo me acuerdo que ella siempre estaba hablando con las mujeres en la cocina. Y no fue hasta que después, muchísimo tiempo después, ella ser maestra, cuando ella estaba con las mujeres en la conferencia, esas mujeres que estaban allí en la cocina, nadie tomaba el tiempo de enseñarles a ellas. Entonces, ella había tomado el propósito de ella, que era el enseñar, y ella allí en la cocina, pues le enseñaba, o sea, de un montón de temas, de un montón de cosas. Y yo diría que el poder desarrollar nuestro propósito. Mm. El propósito, no el que otros nos digan, no el que mi papá quiera, no el que mi vecina me diga que yo tengo que tener, sino el propósito por el cual yo fui creado, que Dios me creó, como siempre decimos, para ponerlo en acción, es lo que realmente hace una diferencia. Nuestro mentor John Maxwell siempre dice que hay dos días muy importantes en la vida de toda persona. Primero, el día del nacimiento, y el segundo, el día que descubrieron para qué nacieron. Ujú. En círculos nuestros de iglesia también decimos que el segundo día más importante es el día en que nacimos de nuevo a través de la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Así que podemos decir que hay por lo menos tres días muy importantes en las personas. Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero en el año 2002 el mercado literario fue revolucionado con la venta de un libro que llegó a ser muy, pero muy famoso. Y el libro se titula Una vida con propósito. ¿Para qué estoy en la tierra? Ujú. ¿Para qué estoy en la tierra? El autor, el pastor Rick Warren, eh, para que tengan una idea, ha vendido más de 50 millones de copias de su libro. Es uno de los libros que se ha traducido a mayor cantidad de idiomas y es uno de los libros, se calcula que es uno de los 50 libros más vendidos del mundo entero en la historia de la humanidad. Obviamente el libro más vendido es la Biblia, pero hay un montón de otros libros muy, muy importantes que han tenido una distribución increíble, como Don Quijote, eh, El Señor de los Anillos y otros. El Corán, obviamente, es un libro también muy, muy vendido, muy traducido, pero este libro me parece que nos tomó por sorpresa, porque es un libro, si tú lo lees, es un libro muy simple, Ujú. pero a veces, precisamente por su simpleza, responde a la pregunta de la mayoría de la gente. Y entonces él va desglosando paso a paso para qué estamos aquí en la Tierra. Y hay otro autor llamado Eli Wesley. Él dijo que cuando estemos en la eternidad, Dios no nos va a estar preguntando por qué nosotros no fuimos los mejores arquitectos, por qué no fuimos los mejores predicadores, sino que simplemente nos va a preguntar por qué no fuimos nuestra mejor versión. ¿Por qué no fuimos la mejor versión de las personas que Dios nos diseñó para que fuéramos? Y para poder tener nuestra mejor versión, básicamente es alcanzar el máximo potencial para el cual hemos sido diseñados y creados. Y a mí me encantan estos conceptos porque la tendencia de la gente es compararse con otros Ujú. cuando la verdadera comparación debiera ser entre donde yo estoy y la persona para la cual Dios me creó para que yo fuera. Hermano, cuando tú hablas eso y pensando, si alguien es la primera vez que nos está viendo, bienvenido. Mi área es negocio, cristianos, tecnología, toda esa área. Mi querido hermano Carlos, que es como si fuera hermano de otra madre, pero te digo, nos combinamos a veces sin saber. Pero realmente cada uno tiene un propósito específico.
Ujú, Y, por ejemplo, tú eres parte de todas las cosas que yo hago dentro de la iglesia y fuera, y tú estás viendo todo lo otro que estoy haciendo. ujú, Y cuando yo hago algo nuevo, yo siempre estoy, no es comparándome, pero ujú, es como que buscando qué es lo que sale de mí. Y lo interesante, hoy mismo tenía una persona que viene y yo le mando un mensaje que es parte del grupo nuevo, que tú eres miembro, y le decía, ¿te están llegando las notificaciones? Y literalmente ella en ese momento me estaba mandando un mensaje porque pues estaba teniendo un problema y quería que le ayudara. Entonces, sí, me están llegando y todas esas cosas, me gusta mucho lo que estás haciendo, eso me ayuda mucho. Y yo me ponía a pensar de que había momentos en los que yo sabía que podía hacer algo así, pero me comparaba en el sentido no de que no tenía el equipo, sino que a veces decía, ay, pero es que a lo mejor otra persona lo está haciendo. O a lo mejor ellos le ponen atención a otra persona, pues te estoy hablando, esta amistad mía tiene doctorado en psicología y un montón de cosas, y no era que yo me sintiera menos, pero no me estaba dando cuenta que realmente mi propósito, que es lo que Dios siempre me ha llamado, es a yo como que romper esas barreras que a veces la gente tiene. Y la semana pasada, pues hubieron unos cambios en Facebook que la gente todavía está teniendo problemas. Y lo interesante es que ella me decía, Carlos, yo le he mandado mensajes a la gente que está teniendo problemas. Habla con Carlos. Carlos tiene la solución. Y yo decía, wow, ¿cómo cuando tú empiezas a moverte en lo que te apasiona, en lo que Dios te creó, en donde hay veces que la palabra en inglés la malinterpretan, el flow. O sea, donde tú fluyes, por ejemplo, que cuando llega algo, yo siempre la forma que, cuando la gente me pregunta, ¿cuántos doctorados tú tienes? ¿Dónde estudiaste? Y yo me quedo como que, y me dicen, ¿qué? ujú, Y dije, es como que viene un download así y de ujú, momento como que lo puedo entender. Y le digo, ujú. pero es en la área que Ya, Dios me ha dado a mí. ujú, Hay otra área que ni pies con bola. O sea, no hay forma. O sea, claro, yo que, bueno, ahora con la inteligencia artificial, pues puedo hacer un poquito de música, que por lo menos puedo, ese deseo de querer tener un poquito de música, como la música de nosotros, esa música pues la compuse yo con inteligencia artificial. Pero ujú. yo, saxofones, flauta, pero lo mío yo quería piano. Siempre ha sido, pero no era, y ok, señor, no es lo mío. Ese no es mi talento, ese no es mi propósito. Mi propósito es usar el otro teclado, el que tiene 107 teclas, no el que tiene 40. Pues la verdad es que la gran pregunta de cuál es nuestro propósito se puede responder a partir de diferentes vertientes, a partir de diferentes maneras. Si uno haría una búsqueda en el Internet, me imagino yo que encontraremos 6, 7 millones de respuestas de cómo encontrar el propósito de la vida. Así que hoy nos vamos a encontrar con una respuesta muy simple, pero muy práctica, que el que la siga va a poder al finalizar el programa trabajar 20 minutos con las 3 preguntas que le vamos a dar y van a decir, para esto fui creado. Pregunta número 1 es, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu pasión? Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo yo puedo descubrir lo que me apasiona? Bueno, John Maxwell siempre cuando habla del tema del propósito, él dice que una de las tantas maneras de descubrir lo que nos apasiona es hacernos 3 preguntas. Es decir, vamos a hablar de 3 preguntas, pero en esta primera pregunta también tiene 3 preguntas. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona? Entonces él dice, lo primero que él se pregunta es, ¿qué es lo que te hace llorar? Es decir, ¿cuál es esa carga tan fuerte que cuando tú ves el problema, la necesidad, la situación, tú no puedes quedar inmóvil, no puedes quedar pasivo, tienes que hacer algo? Ahí hay una pasión. Como ilustración, cuando yo tenía que hacer mis últimos estudios, tenía que preparar una tesis.
y nos dijeron de qué van a hacer la tesis y muchos de nosotros dijimos, bueno, no sabemos. Entonces, esa fue la pregunta que nos hicieron. Bueno, tienen que escribir algo que esté relacionado con la pasión de ustedes. Descubran una situación que ustedes no toleran y que tienen que hacer algo para cambiarla. Así que es muy importante para descubrir nuestra pasión. ¿Cuál es la carga que te hace llorar? Segundo, ¿qué es eso que te produce tanta alegría, tanto gozo que aunque tú no puedas cantar, tú te pones a cantar aunque sea cuando te estás bañando? O sea, hay una alegría especial, hay una, tú lo decías, me fluye. Bueno, ¿qué es lo que te produce alabanza, alegría, gozo? Y tercero, esta pregunta es un poquito más complicada, pero está muy relacionada con las pasiones. ¿Qué es lo que te hace soñar? Cuando tú estás en tu tono creativo, ¿en qué estás creando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué soluciones estás proveyendo para la situación esa que estábamos hablando anteriormente? ¿En qué sueñas en el sentido de en qué área de los problemas de la humanidad quieres hacer tu aporte? Ujú. Así que esa es la primera parte. ¿Cuál es tu pasión? Para descubrir eso, ¿qué es lo que te hace cantar? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace soñar? Yo diría que el tomarse el tiempo para contestar esas tres preguntas que hacen la número uno es de suma importancia porque no puedes ir a esta próxima parte sin tú no conocer eso. Porque lo que te hace llorar o lo que te hace cantar, estamos hablando de la emoción, o sea, que tú sueñas, realmente te ayuda en un momento, pero van a haber momentos en que eso es lo que te va a mover. Tú tienes que hacerlo, no importa lo que sea. Pero esta próxima parte, que es la número dos, es cuáles son realmente, en qué yo tengo talento, en qué yo soy fuerte. Y digamos, o sea, nuevamente, pensando en todas las cosas, porque Dios es interesante, Dios nos pasa a veces por situaciones o por cosas para que nosotros busquemos y hagamos cosas. Y yo me he puesto a ver, yo rehice todo lo de los otros programas que yo grabo, cómo hacer la creatividad, todos los audios, mire, tirándole diferentes cosas. Esa es parte de mi creatividad. Es una de mis áreas de fortaleza. Y te digo que es importante eso porque Carlos y yo hablábamos y a veces nos sentábamos a hablar, o sea, antes del programa. Había momentos en que había frustración en mi vida. Y yo decía, Señor, cuando hago un área, algo en mi área de fortaleza, fluye, me da alegría. Cuando hay algo que no, ¿cómo es? Me chupa, se me sale todo. Uno no quiere ni siquiera ni hacer nada. Ujú. Y no estoy hablando de que hay momentos en que uno tiene que hacer cosas que a uno no le gusta. Claro No que sí. estamos hablando de eso. Pero cuando yo comienzo a trabajar en mi área de fortaleza, yo puedo fluir de una manera más fácil porque entonces no estoy batallando en contra de algo que no es lo mío, sino que estoy yendo y todo el ímpetu es como, no sé si nuestra audiencia ha visto alguna vez un tren cuando está parado. Cuando el tren está parado, mover ese tren toma una energía enorme y cualquier cosita que esté en el medio para el tren. El tren no se puede mover, hay que limpiar todo, pero a la que ese tren empieza a coger movimiento y ya está en ese momento en que se está moviendo, salte del medio porque el tren te va a llevar. Y de esa es la manera que yo veo cuando nosotros nos enfocamos y estamos trabajando en nuestras fortalezas, porque ahí entonces el fluir de Dios, un ejemplo, yo puedo, en todo lo que yo aprendo, mi primer fluir es cómo puedo utilizarlo para echar el reino. No importa, sea tecnología, sea comunicación, sea escritura, lo que sea, porque ya esto es parte de mí. Pero cuando algo
está como que en otra área, como que, espérate, yo sí pudiera hacer eso, pero como que está como que fuera de donde yo estoy. Es como si fuera una mesa que tiene tres piernas o tres patas. Está como que coja. Estoy como que cojeando. Y no es mi área porque no es mi fortaleza. Pero cuando estoy en mi área de fortaleza, es como si en vez de que tuviera tres patas, tiene 10 patas, está estable, le podemos poner ruedita y salimos corriendo y le ponemos un motor. Ujú. Entonces, estamos hablando de cómo descubrir nuestro propósito. La primera pregunta era cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que nos apasiona y preguntamos qué es lo que te hace llorar, qué es lo que te hace cantar, qué es lo que te hace soñar. La segunda elemento, la segunda gran pregunta era cuáles son tus fortalezas y ahí habría que hacer una lista de tus talentos, de tus habilidades, de tus dones espirituales. Si tienes algún test de personalidad, pone ahí a cuál de los temperamentos tú tienes. Mientras mejor te conoces a ti mismo, mejor puedes funcionar. Entonces, la tercera pregunta es la ecuación que falta y es muy, muy importante. Y la puedo explicar de esta manera. Una de las cosas que nos impacta a Carlos y a mí de John Maxwell es que él siempre dice que a él le gusta agregar valor a las personas. Y esa es la tercera elemento de la pasión y es en qué área tú puedes agregar valor. ¿Cuáles son las necesidades que tú conoces de personas de tu comunidad que tú puedes satisfacer? Eso me hace acordar a uno de mis autores favoritos, Zig Ziglar. Y Zig Ziglar decía que tú puedes obtener todo lo que tú quieras en la vida siempre y cuando estés dispuesto a satisfacer las necesidades de la gente. Ujú. Es decir, para poder satisfacer tus inquietudes, tus anhelos, primero debes renunciar a ellos, satisface las necesidades de la audiencia, de la gente, y a través de satisfacer las necesidades de ellos, tú vas a poder tener los recursos para satisfacer tu propia necesidad. Así que al agregar valor, al satisfacer las necesidades de las personas, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuáles son las necesidades físicas, que son las necesidades más elementales, ¿no? Agua, alimento, refugio, techo, cuidados de salud. En algún área de esa yo puedo contribuir para satisfacer las necesidades de la humanidad. ¿Cuáles son las necesidades emocionales que la gente tiene? De sentirse valorado, de sentirse respetado, de sentirse apreciado. ¿Cuáles son las necesidades psicológicas que la gente tiene? ¿Cuáles son las necesidades laborales? ¿Cuáles son las necesidades financieras? Es decir, descubre necesidades y a través de tus fortalezas y tus pasiones agrega valor, ayuda a satisfacer esas necesidades. Y yo quisiera invitarle a la gente que no vaya tan lejos. No es que hay que estar pensando cómo vamos a, necesitar, a suplir las necesidades de aquel pueblito allí lejos, en la Quinquichinchina y en África. ¿Y cuáles son las necesidades de la gente que está en tu casa? Tu cónyuge, tus hijos, tus padres. ¿Cuáles son las necesidades de tu vecino, de la gente de tu comunidad, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de estudio, de los hermanos de la iglesia? Empecemos satisfaciendo necesidades, agregando valor a la gente que nos rodea y poco a poco Dios nos va a ir ensanchando nuestra contribución para el mundo. Hermano, decir eso yo diría que es la clave. El poder darnos cuenta que no es yo buscar para otros de entrada, sino es comenzar con lo más cercano. Y yo diría que mi propósito comienza, número uno, con reconocer que fui creado para reconocer a Dios ante todas las cosas. Reconocer que Jesús murió por mí. Cuando yo comienzo ahí, reconociendo lo más básico, yo puedo comenzar a darme cuenta que hay una dependencia que necesita buscar a Dios. Nosotros necesitamos en el día a día buscar a Dios. Cuando no lo hacemos, es como que realmente hay un vacío y estamos fuera
de control. Se trata de llenar con tantas cosas. Lo vemos todo el tiempo con gente que tiene situaciones, problemas y cosas así. Cuando yo le reconozco, ahí entonces puedo buscar, ok, Señor, ¿qué tú me diste? ¿Qué cualidades tú me has dado? ¿Qué tú has hecho para mi vida? Y puedo ir por ese proceso, que yo diría, no es una receta lo que te dimos en el día de hoy, pero es como un proceso de cuando alguien se sienta con nosotros y nos dice, mira, no sé qué hacer, dónde comenzar. Eso es parte del proceso que llevamos a la gente. Mira, ¿qué realmente te llama la atención? ¿Qué te apasiona? Un ejemplo, es interesante, un ejemplo, mi esposa le encantan los niños. O sea, donde quiera que va, los nenes realmente le atraen. Y cuando ella está en la iglesia, esa es la área que ella le agrada trabajar, le agrada ayudar, está todo el tiempo ahí. Esa es una de las pasiones de ella. Así que cuando ella estaba buscando, Señor, ¿qué puedo hacer? O sea, ese es por donde ella empezó. De ahí, por ejemplo, eso es un ejemplo cómo nosotros tenemos que reconocer primero a Él. Cuando Él nos empieza a llenar, no significa que se acabó el trabajo. Eso es parte del proceso que Él hace en nuestra vida para darnos cuenta hacia dónde Él nos quiere llevar para poder cumplir ese propósito que Él tiene para nosotros. Mi aporte final es este. Aunque no lo conozcas ahora, tú tienes un propósito. Si Dios te tiene aquí en este planeta es porque tiene planes para ti. Tú eres importante para Dios. Eres importante para aquel que te creó. Eres importante para aquel que proveyó la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Fuiste creado para honrar a Dios, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Fuiste creado para servirlo a Dios. Fuiste creado para agradarle en todo lo que tú haces. Fuiste creado para cumplir con una misión. Pero si quieres descubrir el propósito específico, porque todos esos eran propósitos generales, donde cada ser humano fue creado con esos propósitos. Pero si tú quieres descubrir el propósito específico por el cual naciste, por el cual Dios te tiene aquí en la tierra, acuérdate de estas 3 preguntas que las resumo en una sola palabra. La primera palabra es pasión. ¿Cuál es tu pasión? Esto es muy importante. Descúbrelo. Recuerda las 3 otras preguntitas. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué te produce gozo? ¿Qué es lo que te hace soñar? La segunda palabra probablemente sería la palabra fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas? Pasión y fortaleza. La tercera palabra es valor. ¿En qué área tú puedes agregar valor? ¿En qué áreas tú puedes traer soluciones a las necesidades del mundo? Y cuando tú sumas pasión, fortalezas y el valor que tú vas a proveer es igual, esas 3 sumas, a propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Es muy, pero muy importante. Yo, Carlos Darío Peralta, fui creado por Dios para adorar a Dios. Fui creado por Dios para amar a mi prójimo. Yo, Carlos Darío Peralta, fui creado para poder empoderar a la gente para que descubra el propósito por el cual ellos fueron creados. Por eso estamos aquí hoy, en Café con los Carlos. Mi hermano, realmente eso es el principio de la transformación de la vida, cuando encontramos eso. Y la satisfacción que llega a nuestra vida, cuando podemos estar trabajando en nuestro propósito, cuando podemos ir y estar dando pasos, eso realmente trae una transformación enorme en nuestra vida. Mi gente, ha sido nuevamente un placer de tenerlo a todos ustedes aquí. Como le decimos todas las semanas, comparte estos videos, esta enseñanza con alguien. Toma el momento de tomar nota. Y sobre todas las cosas, suscríbete en todos nuestros canales para que así, cada vez que haya algún programa, pueda recibir la notificación. Así que, mi gente, nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Risa resonando con historias de vida, nuestros sueños contando, en cada sorbo la inspiración.